Perfecto, entonces vamos a compartir pantalla. Y bien, entonces hoy vamos, Dios mediante, a terminar ya Gálatas, ¿sí? No quería terminar la anterior semana justamente porque creo que esta última sección es importante, digamos, y tiene su plus, ya tiene su particularidad que no quería dejar de lado, como de pronto podría haberse dejado si es que o no se hubiera podido aprovechar como si lo hubiéramos abordado la anterior semana. Entonces, solo como para recapitular, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo la anterior semana es una, digamos, es toda una parte ya del discurso final de Pablo, en donde les hace básicamente un llamado otra vez a su experiencia, digamos, es un mensaje un poco más personal y no tan teológico a los Gálatas, que precisamente les hace reflexionar. Ya habíamos puesto un poco el énfasis en cuanto a cómo Pablo utilizaba justamente la carta de los Gálatas para darnos una enseñanza, una muestra de cómo es que se reprende si se quiere o cómo es que se corrige a una persona justamente haciéndole ver, digamos, o poniéndose en los zapatos del otro, digamos, y procurando que esa corrección sea realmente efectiva. Entonces, en todo caso, ya nos hemos acercado, fíjense ustedes, y ahora estamos ya al final, así que en teoría estaríamos, deberíamos haber aprendido bastante, ¿ya? Deberíamos haber aprendido bastante y no necesariamente en cuanto al fondo, digamos, al mensaje, si se quiere, de Gálatas, porque como ya lo habíamos visto, el mensaje de Gálatas es uno, ¿ya? Lo que ya sabemos desde el día uno de ser cristianos, que no somos salvos por ley ni por ninguna obra, sino por la gracia del Señor, porque Él ha depositado su fidelidad en nosotros, básicamente. Pero sí, creo que además de, si se quiere reforzar aquello, hemos podido aprender algunas otras cosas, ¿no es cierto? Sobre todo un poco más en cuanto a, como me gusta decirle, no metodológico, o sea, saber cómo es que está la cosa, cómo es que se presenta, quiero decir, la carta de los Gálatas, cómo es que Pablo de alguna manera pensaba, cómo es que se estructura pues la carta, que creo que eso es algo más valioso que el mensaje que, como les decía, es más bien conciso. ¿Sí? Ahora bien, entonces, llegando ya al final, son igual palabras, digamos, la ventaja también de Gálatas es como que al ser una de las cartas que más se estudian, casi que nos sabemos un poco de memoria, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, el 11 dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Entonces, aquí vale la pena decir una cosa. Esto es algo que, según lo que estuve investigando, es una práctica común, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que al inicio decíamos que posiblemente Pablo no escribió toda la carta de su propia mano, que posiblemente y la práctica era que más bien Pablo dictaba el contenido y había un amanuense que estaba escribe recogiendo. Pero, y esto digamos era una costumbre de la época, por muchas razones. Una digamos de las razones es que a diferencia de nuestra época, todos nosotros por un lado sabemos leer y escribir y por otro lado, digamos, la escritura, o sea, el acto de escribir es algo más bien cotidiano o más o menos cotidiano para nosotros. Nadie de nosotros creo que podría decir, no he escrito, cogido un lápiz, un papel en un año. ¿Ya? No he escrito en, no sé, en 3 meses, ¿ya? Ya si eso de pronto, porque ahora ya casi que no se utiliza mucho, pero tal vez alguien dirá, bueno, escribí lo mucho la anterior semana, pero les aseguro que la mayoría de nosotros habremos escrito algo hoy, sea una firma, sea, qué sé yo, un número de teléfono, alguna cosa, pero habremos escrito algo hoy posiblemente, la mayoría, la gran mayoría de nosotros, ¿ya? Y los que de pronto hoy no escribieron, habrán escrito ayer o a lo mucho una semana, pero no pasa más de eso, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque como no era una costumbre escribir, ustedes saben lo que pasa cuando una mano no escribe. Cuando alguien no escribe y más bien sus actividades son de otras, ¿no es cierto? Y no está el escribir, digamos, en el uso cotidiano, la mano se hace tosca, ¿ya? Entonces, por lo general, por eso, incluso hasta digamos, por economía, si se quiere, era mejor dictar a una persona. ¿Ya? Así que Pablo dicta la mayoría de sus cartas y la costumbre de la época también era esto, o sea, que se le dicta a alguien, a un amanuense, a un secretario, digan ustedes, y a la parte final
ya la despedida, por así decirlo, o lo que se suele decir sí, la parte final, para no ponerle tanta cosa redundante. En la parte final solía escribir el autor de su propia mano, para acreditar que fue realmente él. Y así en la parte visual de la carta se iba a notar que una era la letra, la tipografía, digamos, el pulso de quien iniciaba hasta que al final cambiaba la letra por la persona que realmente estaba dictando, era el autor de, digamos. ¿Ya? Y a eso se refiere esto. Y esto también lo hacen Corintios. Si me permiten un ratito, si me dan 8 días, ya les digo en dónde están justamente todos estos, los pasajes en donde se nota un poco más de esto, ya porque esto me parece interesante. Permítanme verle, ¿dónde está? Acá está. Ay, estoy muy acá. Ah, más acá. Perdón, si me dan un ratito ya les digo. Ahora sí. Ajá. Puede ser 1 Corintios. No. Ahora sí. 1 Corintios 16:21, por ejemplo, alguien le puede leer. ¿Ya? 1 Corintios 16:21, Filemón, versículo 19. Pueden leerle a alguien estos dos solo como muestra. Sí, 1 Corintios 16:21. ¿Alguien le tiene por ahí? A ver, ¿Cómo dice? ¿puedo leer, Josuecito? Sí, por favor. 1 Corintios 16:21. Dice así, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Exactamente. Gracias. Hasta ahí. Pueden verle también Filemón, versículo 19, porque Filemón es solo un capítulo, ¿no? Claro, Filemón 19. claro. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ok, muchas gracias. Gracias, Edwin y papá. Muy bien, entonces fíjense, estos son al menos dos versículos muy claros en donde Pablo al final de la carta toma él mismo la pluma, por así decirlo, y lo escribe de la mano de él. Y esto es una práctica que era muy común en esa época, por las circunstancias que les decía. No siempre se escribía, a veces el que estaba con la idea, como Pablo en este caso, no era muy hábil seguramente para el acto de escribir. ¿Ya? Especialmente algunos estudiosos sostienen esto y de una manera un poco razonada por lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan que el oficio, digamos, de Pablo, lejos, fuera de predicar y todo lo demás, él hacía tiendas, él hacía carpas? Es decir, tenía un trabajo un poco más manual. Y por lo tanto, como su trabajo consistía en algo más manual, posiblemente sus manos no eran las más adecuadas para escribir toda una carta. Entonces, pero al final sí ponía su imprenta, ¿ya? Y entonces, como les decía, era una cosa incluso visual, seguramente de la época, de la carta original, hagan cuenta ustedes, en la que básicamente el lector, digamos así, ¿no? El lector lo que hacía era ver una letra de pronto entendible, legible, bonita, y de pronto cambiaba al final de letra. Entonces eso sabía y eso acreditaba que justamente la persona escribió esa carta. Es como una forma de sello de identidad, por así decirlo. Ahora, muchos tienen muchas preguntas respecto de, hoy más bien dicho, no está claro a qué se refiere con esto de cuán grandes letras, ya con grandes letras. Muchos hablan de, por ejemplo, o sea, atinan a decir, ¿no? Como Pablo posiblemente tenía una cuestión con una enfermedad de los ojos, entonces necesitaba escribir más grande para ver. Dicen algunos. Otros dicen no, lo que pasa es que como no tenía tanta motricidad en la escritura, seguramente dibujaba las letras. Entonces, como cuando alguien está aprendiendo a escribir, digamos, hace las letras no tan chiquitas, no tan prolijas, sino las hace un poco más grandes. Luego otros sugieren, en cambio, que posiblemente tal vez son grandes letras porque tal vez utilizaba, como decir, plantillas. Entonces, como que por ahí dibujaba opiniones.
Hay en cambio otros que sugieren que es la opinión más compartida por los estudiosos que decir cuán grandes letras es como que si estuviera diciendo con como que si estuviera diciendo, miren que esto les pongo en negritas, o sea, con énfasis. ¿Ya? Y creo que eso es lo más razonable y lo más sencillo de decir, ¿no? O sea, miren con cuán grande énfasis, ahora lo voy a decir de mi propia mano. O sea, a mí que me cuesta un poco escribir, me voy a dar el tiempo y digamos, el espacio para poder decirles de mi propia mano. ¿Ya? Eso, ok, eso es básicamente. Otros, por ejemplo, en el ámbito hebreo, algunos dicen que las grandes letras era como se le conocía, por ejemplo, al hebreo antiguo, que no es de hebreo como tal, las letras cuadradas, las que podemos encontrar en cualquier lado, sino las letras más bien fenicias. Y que, pero esto es un poco complicado porque las letras fenicias especialmente se utilizaban para referirse al nombre de Dios, al tetragramaton. Pero eso era solo para el tetragramaton y es a veces, y ahí principalmente aquí en Gálatas ni siquiera se menciona el nombre de Dios. Entonces no tiene mucho sentido que hable de las letras grandes como que si fuera una referencia a una escritura un poco más antigua y tal, tanto más que le está escribiendo además a gentiles. Entonces no va por ahí, digamos, es algún intento incluso como de ver alguna influencia hebrea, ya hebrea, pero no, en realidad no hay. Con grandes letras es una forma sencilla de decirle, ahora me toca a mí y la parte final lo voy a poner yo y con énfasis, con negritas si ustedes quieren, con subrayado porque ya es lo que finalmente ya está acabando la hoja, por así decirlo, en mi mente. Y es lo último, entonces esto último que quiero que se quede súper bien sentado, ¿ya? Con negrita, eso. Ahora, el versículo 12 y 13 son un paralelo, son un espejo, ¿ya? Esto es un quiasmo, ¿ya? Que a veces, cuando a veces los exégetas y los, los predicadores y demás encuentran un quiasmo y hablan quiasmo, parece que van a hacer un, ¿cómo es? Una cosa maravillosa, pero en realidad no, es un espejo, es un sándwich. ¿De acuerdo? El 12 y el 13 es un sándwich que permite entender mejor esto. Entonces, ¿qué dice el 12 y el 13? Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Esto, como les di, como les decía, es un paralelo, es un espejo. Es decir, fíjense ustedes. Aquí le puse en orden justamente para que ahorita podamos desordenarle y ver mejor el espejo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo pongo esto aquí? ¿Y qué pasa si yo pongo esto acá? Fíjense ustedes, la primera cuadra con la última, la segunda con la penúltima y la tercera con la antepenúltima. En cuanto a ideas, todos los que quieren agradar a la carne para gloriarse en vuestra carne. ¿Ya? Estos les obligan a que se circunciden, quieren que ustedes se circunciden. ¿Sí lo ven? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Ya? Fíjense ustedes, entonces esto es una forma muy típica hebrea de escribir, ¿ya? Que Pablo lo hace ahora con su propio puño y letra. ¿Ya? Entonces hace un quiasmo, esto se llama un quiasmo, técnicamente. Si ustedes le quieren decir ya así entre amigos, entre hermanos, un sándwich, pueden decirlo un sándwich teológico si ustedes quieren, pero a la final es eso. La primera se corresponde con la última, o sea, pan con pan, ¿ya? Y después van los ingredientes a manera de espejo hasta que el final se encuentra. ¿Ya? Esa es una forma retórica como para dar a notar más de una manera más, digamos, estilística el mensaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que justamente es básicamente un resumen de lo que ha dicho ya antes. Los que les obligan a circuncidarse, o sea, podemos empezar desde la mitad, ¿no? Los que les obligan a que se circunciden, o sea, entendiendo la circuncisión en los términos que habíamos visto antes, ¿no? O sea, la circuncisión como último paso para realmente considerar a alguien salvo, en ese sentido. Entonces, los que les obligan a circuncidarse en este sentido, dice, por un lado, es porque quieren agradar, o sea, están pensando en términos carnales, en el sentido de que están pensando solamente no en términos de vida eterna, sino en un sentido de responder a un cierto sistema local, sistema terrenal, a una interpretación humana, ¿de acuerdo? Y por eso es el tema de gloriarse en vuestra carne, que es básicamente someterles o dominarles o incorporarles a ese sistema basado en una interpretación humana. ¿De acuerdo? Y los que les obligan a circuncidarse lo hacen por una cuestión estratégica y de conveniencia, ¿ya? Porque no quieren padecer persecución, ¿ya? Y por otra razón, porque los que tienen esta forma de pensar
no se dan cuenta que ellos, al tener esa forma de pensar, no guardan la ley. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso es lo que quiere decir básicamente Pablo. Entonces, como ustedes lo ven, no es difícil, solo hay que ponerle en orden. ¿Ya? Vale la pena decir que aquí el versículo 3 está al revés, para que se note cómo es que está el espejismo. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, en pocas palabras, lo que quiere decir Pablo es, hasta ahorita, lo que les voy a poner ahora y lo que les dije, ya, pero ahora va de mi mano una especie de resumen, si se quiere, de síntesis, ahora le dicen, ¿no?, de abstract, ya, por así decirlo, es, hay personas que les obligan a circuncidarse. Eso quiere decir que hay personas que entienden que hay un requisito último o un requisito final que da a entender, o digamos una obra a la final, que les permite catalogarles, si se quiere, como salvos o no salvos, como parte del pueblo o no parte del pueblo. Los que hacen esto tienen dos problemas. La primera, que están inscritos en un sistema mundano, o sea, en un sistema que viene de una interpretación humana. Y segundo, lo hacen así porque no les conviene, ¿ya? Porque no les conviene, porque les resulta más fácil tener eso y no padecer persecución. Y por otro lado, porque así, y por otro lado, ellos haciendo esto no se dan cuenta que no guardan la ley. Que en realidad hacer eso es no guardar la ley. ¿De acuerdo? Eso en términos sencillos. Luego dice, ¿no? Retomando aquí, fíjense que Pablo es muy inteligente porque a la vez que aquí está haciendo un quiasmo, también toma, digamos, hace un vínculo con el último versículo que dice, no, lo que hacen estos es para gloriarse en vuestra carne. Y gloriarse en vuestra carne básicamente quiere decir tener dominio sobre ustedes. Ya quiere tener dominio sobre ustedes. Pero por eso dice Pablo luego, lejos esté de mí gloriarme, o sea, tener dominio de algo, o sea, tener como propiedad, si se quiere, tener propiedad de eso, sino en la cruz de Cristo. Es decir, yo no soy dueño, sino el dueño es otro. Eso es básicamente lo que está diciendo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir Pablo, y fíjense ustedes de esto, de que aquí por quién esto, ya es un buen paréntesis, si ustedes se fijan. Esto es un buen paréntesis, lo voy a poner en letra más chiquita y en cursiva, o digamos aquí, o creo que aquí le estaba poniendo en otro color, para que se note que es un paréntesis. ¿De acuerdo? Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. Y después explica quién es el Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ya? Esta es una forma, para que veamos que Pablo, como les digo, tiende mucho a abrir paréntesis, como le veíamos desde el versículo 1, ¿ya? Que abre muchos paréntesis. La idea es, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. Lo demás es una explicación de quién es el Señor Jesucristo en este contexto. Que es alguien que es el que ha obrado que el mundo muera de una manera muy bochornosa y de la misma manera él hacia el mundo. Porque vale la pena decirlo aquí. Para nosotros cristianos, la crucifixión suena incluso algo como muy noble. ¿Cierto? Suena como algo, ¿qué les digo? Altruista, algo no malo. ¿De acuerdo? La crucifixión. Si yo les digo crucifixión, enseguida lo relacionamos con el Señor Jesús y por lo tanto con toda su obra salvadora. Sin embargo, en la época la crucifixión no era así. No era considerada así. Tal vez para el círculo de los cristianos sí, pero para todo el mundo en general no era. O sea, en general no era sinónimo de algo bueno. Crucifixión, acuérdense que la crucifixión era la pena de muerte para ciertos delitos, especialmente aquellos que estaban relacionados con la traición. Salud, especialmente aquellos delitos que estaban relacionados con la traición al rey. Entonces, si podemos de una manera expandir eso, lo que dirían es, a través de nuestro Señor Jesucristo, el mundo me es considerado, o sea, está condenado a muerte, ¿de acuerdo? Diríamos así, el mundo está condenado a muerte porque comete traición, porque reconoce a otro como Señor, a otro como Dios. Y yo estoy crucificado al mundo, o sea, yo respecto del mundo estoy condenado a muerte, estoy excluido porque reconozco a otro como Dios, o sea, no al Dios del mundo.
¿Sí me explico? O sea, lo que quiere decir es, a través del Señor Jesucristo se marca un parteaguas en el que está clarito que el cristiano reconoce solamente a Dios solamente a Dios como Dios, ¿cierto? Y el mundano, el resto del sistema, mira a cualquier otra cosa como Dios y los dos se excluyen. Eso es lo que está diciendo acá, ¿ya? Es una forma muy, muy elegante, pero un poco, digamos, medio sobreexplicada, pero, pero a la larga es sencilla y es algo hasta incluso obvio, ¿ya? Y finalmente, fíjense ustedes que si pudiéramos resumir en algo, en una frase, ¿de acuerdo? Es esto lo que Pablo quiere decir. Fíjense, y por eso lo he puesto incluso a propósito en letras grandes. Ujú. A propósito, haciendo una semejanza como para que veamos que esto está escrito de otra mano, digamos así, ¿ya? De hecho, debería ponerle todo, pero, pero Claro. como para que, pero para no dañar ahorita el video. En fin, entonces, fíjense, si podemos rescatar algo y saber algo de qué va Gálatas, hace falta leer Gálatas 6:15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿De acuerdo? Ahora, esto, como les digo, es el resumen o es la conclusión, es el extracto, si se quiere, es la perla que Pablo nos bota, pero no de buenas a primeras, sino después de haber hablado, en este caso, y según la división que tenemos, después de 6 capítulos. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros le explicamos y comenzamos a desenvolver todo esto, vamos a concluir que básicamente no somos salvos por obras, sino por gracia. Es lo mismo. Dice, en Cristo Jesús, vale la pena decirlo, en Dios, ¿no es cierto? Ni la circuncisión ni la incircuncisión, o sea, ninguna obra, una decisión, una cuestión, una incursión en la vida humana, no vale nada en términos de salvación, sino una nueva creación. Y nueva creación, entiéndase, nacer de nuevo, ser salvo. No hay mucho pierde ahí. Fíjense, ¿ya? Eso es lo que ha estado diciendo Pablo desde el primer versículo. Y ahora lo pone en letras grandes, entiéndase, ¿no es cierto? Para que quede más claro. Y ya con el contexto de todo lo que ha dicho. ¿De acuerdo? Ujú. Y fíjense, y aquí añade otra cosita. Y dice, a todos los que anden conforme a esta medida, le he puesto la palabra medida porque en nuestras versiones ponen regla. Pero regla se puede dar interpretación. Se puede entender regla muchas cosas, pero está utilizada ahí la palabra regla en el sentido de la regla escolar, por así decirlo, la que tiene centímetros, una medida con lo que uno después mide. ¿Ya? Entonces, por eso es que he preferido cambiarle de regla a medida. ¿Ya? El que todos los que anden conforme a esta medida, pase a ellos en misericordia y el Israel de Dios. ¿De acuerdo? Esto, fíjense, lo que al final termina diciendo, es una bendición, ¿ya? Es una bendición y esto es algo muy interesante. Para quienes sostienen que Gálatas es lo más cristiano posible y lo antijudío y lo más antijudío y lo que más acaba con la ley y todo, resulta que esta bendición que da Pablo al final tiene todo el formato judío a más no poder, típico de la Biblia, más allá de judío, típico bíblico, ¿ya? El mismo pase a ellos de misericordia y al Israel de Dios. Esto, si ustedes se acuerdan, ¿a qué les suena esta frase? Pase a ellos y misericordia y el Israel de Dios. ¿Les suena alguna frase donde se diga algo de eso? ¿Alguien le suena? ¿Le suena de algún lado? Algunos estudiosos, por ejemplo, les comento, piensan que esta es una bendición. Ahorita se me acaba de ir el nombre de cómo se llama la bendición, pero es una bendición que queda más o menos redactada para esa época, pero es un poco más larga. Y básicamente habla de virtudes, paz, misericordia, bondad, gracia, y sean a tu pueblo, termina diciendo, Mm. ¿ya? A tu pueblo. Y algunos dicen, bueno, hay esta bendición que más o menos va por ahí. Parece ser que de pronto Pablo se pudo haber acordado de esa frase y la puso de ahí. Pero fíjense ustedes, aquí es bien interesante porque esto más que cualquier otra cosa me suena mucho a la bendición sacerdotal. Mm.
No sé si a ustedes también les suena, ¿ya? Me suena mucho, especialmente a dos partes, ¿no? Cuando dice que el Señor te bendiga y te Ujú. guarde, ¿qué más? Levante Haga su resplandecer. rostro, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia, dice, y después levante su rostro sobre ti y ponga en ti Paz. paz. Y dice, y así pondrás estas palabras y las dirás a todos los hijos de Israel. Es Mm, lo que dice el famoso Birkat HaKohanim, o sea, la bendición sacerdotal, ¿no es cierto? En fin, entonces dice, a todos los que anden conforme a esta medida, dice, paz sea a ellos, ¿ya? Y misericordia, y al Israel de Dios. Y aquí, como les decía, esto que cualquier persona podría tener dudas, y digamos, es válido tener dudas de que, bueno, aquí cualquiera diría, hay dos, a ellos y al Israel de Dios, ¿no es cierto? Y como que lo que les digo, como para terminar de decir que Gálatas no es para nada una disección entre judíos, gentiles y el Evangelio y la gracia y la ley. No, aquí está diciendo básicamente Pablo y está recogiendo todo el pensamiento. Nadie es salvo por ninguna ley ni por ninguna obra, solamente por la obra del Señor que justamente genera una nueva creación. Y dice a todos los que cumplen, los que cumplen esta medida, esta estatura, por así decirlo, esos son el Israel de Dios, entiéndase, y a ellos se les ha concedido paz y misericordia. ¿De acuerdo? ujú. Paz y misericordia. Y lo más interesante es que esos son el Israel de Dios. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que aquí justamente le he puesto en el centro porque es lo que resume todo el mensaje de Gálatas está resumido aquí. ¿De acuerdo? Y como les digo, si comenzamos a desenrollar todo lo que está aquí, volvemos a decir todo lo que hemos dicho desde hace unas cuantas semanas atrás. ¿De acuerdo? Pero está ahí. Si es que alguien quiere hacer todo el ejercicio, digamos, vale, pero se van a dar cuenta que ya lo hemos dicho. Y que no solo lo hemos dicho, sino que Pablo ya lo ha dicho desde el versículo 1 prácticamente. ¿De acuerdo? Y luego dice el 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, pequeño detalle, y esto es lo que ha traído mucha, digamos, curiosidad, mucha, ¿qué les digo? Inquietud a los comentaristas, porque la palabra que aparece aquí como marcas que les he subrayado, si nosotros de buenas a primeras leemos la palabra marcas y sabemos un poco la historia de Pablo, sabemos que en algún momento le apedrearon, le latigaron, tuvo peripecias y seguramente las marcas son las cicatrices, los golpes que quedaron en el cuerpo de Pablo. Y esas son las marcas del Señor Jesús. El asunto es que ahí no es tanto marcas, la palabra no es tanto marca. Ahí la palabra es la que aparece ahí, es la palabra estigma, pero la palabra griega estigma, si ustedes quieren, ¿ya? Y la palabra griega estigma se utilizaba en un determinado sentido. Estigma tenía específicamente, digamos, la característica de tatuaje. Ya tenía el significado más que de cicatriz o alguna cosa de tatuaje, pero no de cualquier tatuaje, sino de un tatuaje de pertenencia. ¿Ya? Por ejemplo, estigmas, la palabra estigma, como les digo, no ha nada que ver con lo que a veces dicen algunas personas que les sale, pues, que laceraciones. No, la palabra griega estigma, que aquí traducen como marcas, hace referencia a un tatuaje, básicamente, ¿ya? Pero ¿a qué tatuaje? A uno que representaba que esa persona era servil, era siervo de alguien, era esclavo de alguien. Y se utilizaba en diferentes contextos según la región. Porque para los griegos, por ejemplo, todo el mundo helénico, griego, Roma, Grecia, Roma, no era muy bonito, no era muy estético que una persona se tatúe. Pero por lo general se tatuaba ahí a los esclavos, Mm, ¿ya? no sabía. Para saber de a quién pertenece, ¿ya? En ese sentido eran los esclavos, los tatuajes en el mundo greco-romano, Grecia, Roma, Balcanes y tal. Pero en otros contextos como el egipcio, si no me equivoco, África y un poco de Oriente, se utilizaba especialmente los tatuajes, especialmente en Egipto, por ejemplo, para determinar una pertenencia a un determinado dios. Mm, O sea, por ejemplo, en Egipto estaba muy bien visto que los sacerdotes se tatúen.
algún símbolo, alguna referencia a su deidad. ¿Ya? Entonces la pregunta que surge aquí es ¿en qué sentido él está utilizando la palabra estigma Pablo? Y créanme que no faltó, no falta el que dice posiblemente Pablo sí haya podido tener algún tatuaje. ¿Ya? Y que puede ser posible que en algún momento, en algún círculo, incluso pudieron haberse tatuado algunos personajes, algunas personas, algún símbolo cristiano, que hizo una cruz, alguna cosa así. ¿Ya? Pero más allá de eso, evidentemente lo que está haciendo aquí Pablo es utilizándole la palabra estigma, no en el sentido literal, porque no le veo a Pablo tatuándose, y no porque me imagino a Pablo sin tatuajes, sino porque simplemente están prohibidos los tatuajes por la Torah. Así de sencillo. Lo que está haciendo referencia justamente es al sentido, digamos, lo está utilizando la palabra estigma en el sentido que hemos dicho, ¿cierto? Pero de una manera alegórica, ¿ya? Porque él tiene, más allá de la circuncisión, ¿ya? Que sería una marca de pertenencia, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Más allá de la circuncisión y de todo lo demás, él tiene evidencias corpóreas de a quién él le pertenece, de quién era el amo de Pablo, básicamente. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, las estigmas en el sentido griego de la palabra del Señor Jesús, no quiere decir que se tatuó, ¿no? Y no necesariamente hace referencia a las cicatrices, a los moretones, a los golpes, qué sé yo, que le hayan quedado, sino más bien hace referencia a que él tiene en sí suficiente testimonio de a qué Dios sirve, a qué Dios de él pertenece. Y con esa autoridad a la larga, lo que esto es una frase de autoridad, si ustedes se fijan, porque les dice, lo que les dice antes, de aquí nadie me cause molestias. Y esto no quiere decir no me vuelvan a molestar con lo mismo, sino es decir, de aquí pónganse firmes y ya no se dejen confundir por estas personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad suficiente de parte del Señor Jesús para decirles esto. Eso es lo que quiere decir, más allá de una bonita e incluso casi, digamos, sentida, ¿no? De yo, aquí tengo la cicatriz cuando me apedrearon en Mileto, ya, de yo, porque he sufrido, alguna cosa así. No, no es eso. Lo que él está haciendo es un llamado de autoridad. Yo traigo en mi cuerpo las evidencias de que le pertenezco al Señor Jesús. Eso estaría diciendo. Y eso, como les digo, es una frase que evoca autoridad. O sea, yo soy, lo que diría Pablo es, yo soy siervo del Señor Jesús y tengo toda la autoridad, por eso, de decirles lo que les digo. Y por lo tanto, nadie vuelve a hablar de este tema, si se quiere, o ya no les abran las puertas a estos, o que se queden firmes en esto que hemos hablado. ¿Sí? Y finalmente, el versículo 18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. ¿De acuerdo? Y acuérdense que aquí espíritu daría pie otra vez para que abramos el paréntesis de si hay espíritu, si hay alma, que no sé qué, porque les pone espíritu. Acuérdense que aquí Pablo, en el fondo, también lo que ha estado hablando es de espíritu en el sentido de idea, de pensamiento. ¿Se acuerdan ustedes que muchas veces hemos hablado de esto? Que la palabra espíritu en el contexto bíblico no solamente, o más dicho, no tiene el matiz de espíritu como pensamos hoy, una parte etérea, no sé, una parte que compone el cuerpo, alguna vaina así. No significa eso, sino que tiene que ver con mente, con una intención, con un ánimo, básicamente, ¿ya? Entonces dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con la mente de ustedes. Amén. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, lo que aquí básicamente Pablo al final es dar una despedida, si se quiere, cordial, ¿ya? Y muy interesante porque termina con amén, lo que significa que esto es una palabra de autoridad. Lo que nosotros, por ejemplo, cuando terminamos algo con amén, por ejemplo, una oración, casi que lo hacemos incluso de manera automática, ¿no? Porque es que así se ora y así se termina. Pero como esta carta, fíjense ustedes que no es una oración, no es un pedido, es una exposición, es una clase, es una cátedra
a la vez es una defensa, si se quiere, de la fe, ya de la educación. Cuando termina con la palabra amén, es otra llamado a la autoridad. Es como decir, esto es cierto, esto es conforme a la educación divina. ¿Sí? Para que veamos que el utilizar el amén ya es serio. ¿Ya? O sea, nosotros tranquilamente, digamos, después de todo esto podríamos utilizar, decir esto, amén, en el sentido de que todo lo que hemos hablado tiene autoridad, o sea, está bien, tiene fundamento en la educación divina, tiene fundamento en la palabra. Eso en ese sentido está utilizada la palabra amén, aquí y en los otros lugares. Por eso es que en algunas cartas que se escriben en el Nuevo Testamento no terminan con amén necesariamente. Apocalipsis sí, por ejemplo. Algunos evangelios, pero no todos, ¿ya? Pero mayormente aquellos que terminan con la palabra amén es porque hacen además un llamado a que esto está dado por una autoridad, quiere decir, ¿sí? O sea, aquí no es solamente lo que quiere decir Pablo a la larga, y no crean que esto es una mera recomendación. No crean que esto es una mera recomendación, una mera sugerencia, ya si ustedes quieren acojan, si no, no, o lo que ustedes parezca de aquí, lo que les parezca bueno, acójanlo, lo que no, no. No, esto es norma, por así decirlo, ¿ya? Esto es una nueva enseñanza, así que acójanlo como tal, ¿ya? Esto tiene carácter, como decimos en los abogados, esto tiene carácter vinculante. O sea, esto es con efecto para todos. No es solamente para si es que algunos quieren. Ya, si es que no le ofendió ahora, ¿no? Si es que no le ofendió, si es que no le pareció muy duro, acójalo, o en la medida de lo posible. No, no, esto es un amén, en el sentido de esto es autoridad, esto es, por así decirlo, esto es ley. Esto rige y esto es para todos. Y fíjense ustedes que tan amén es que hoy, pasado casi 2000 años desde que se escribió, sigue siendo y sigue teniendo carácter de autoridad. Quiero decir, sigue teniendo esa importancia, esa relevancia, porque fue dada por una autoridad de la época. Fíjense ustedes, ¿de acuerdo? Y lo que vale la pena decirlo es que, y es algo también que quisiera reflexionar, por ahí terminando, porque hoy es cortito, ¿cierto? Es lo siguiente. Hoy también a veces digamos, hay un sesgo en la forma de pensar de los hermanos cristianos, y es que en la Biblia está todo. Y no es cierto, ¿ya? No es cierto, porque no está todo, ¿ya? O sea, y si es que alguien sostiene así, digamos, eh, por ejemplo, no es cierto que esté en la Biblia todo en el sentido de que, por ejemplo, cuando hubo la pandemia, la Biblia no está pensada en un contexto de pandemia. La Biblia no está pensada en el contexto ecuatoriano sin cortes, sin luz. ¿Me explico? ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, no hay un mandamiento que diga qué hago si es que me toca reunirme y no hay luz. ¿Me explico? ¿Ya? En ese sentido no está todo. Lo que sí está es contiene un montón de principios, de reglas, de disposiciones más bien generales que permiten defenderse en la vida. ¿De acuerdo? Y que así como a Pablo, porque si ustedes se dan cuenta, esto que Pablo escribe no está escrito en ningún lado. Esto no sale en la Torá, así tal cual. ¿Ya? O sí. O sea, les invito a buscar un versículo en donde diga esto, el versículo 15, así tal cual. O sea, este versículo 15 no es cita. No es cita de Génesis, ni de Levítico, ni de Deuteronomio, ni de ningún lado. No es. Esto, si ustedes quieren ya de una forma un poco más metodológica, esto es interpretación bíblica. Esto es algo que siempre estuvo, pero no era evidente hasta que se hizo evidente. Hasta que era necesario hacerlo evidente. Porque había dudas, se había complicado un poco alguna parte de la Biblia y Dios le autoriza a Pablo para que lo exponga y lo ponga de manera expresa. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que esto es importante, incluso digamos, saber que se puede hacer, con mucho cuidado, con mucha madurez y todo, pero incluso yo les diría, o sea, en general esto se debe hacer, pero no a la ligera, obviamente,
porque como les digo, la Biblia en general no está dada ya así y ahí está. Hay muchas otras cosas. Fíjense ustedes que, y esto les hago reflexionar una cosa. Ustedes saben, Dios me permitió estudiar Derecho y soy abogado. Y por ejemplo, incluso en cualquier estado ecuatoriano, en cualquier estado, incluso el ecuatoriano, que dice decir, no están con la ley de cuando recién se inició el país, ni los Estados Unidos que tuvieron su constitución en el en 1700 y pico y desde ahí no han cambiado, incluso ellos la han enmendado algunas veces. O sea, ningún país ahorita está con la constitución o con la ley de cuando inició, ¿ya? E incluso cuando se expide una ley, si ustedes miren, cuando se emitió la constitución aquí del Ecuador del 2008, no es que con eso ya estuvo todo, de ahí tuvo que hacerse un montón de cosas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque todo necesita adecuarse según se va viviendo. Ahora, fíjense ustedes que desde la época del apóstol Pablo no se ha escrito nada. ¿Sí me explico? Desde la época del Apocalipsis, que casi es del último libro, no se ha escrito nada. Y seguimos estudiando esto. ¿Sí me explico? Bendito Dios es suficiente para darnos cuenta de las cosas más importantes. Pero vale la pena decirlo, no es todo. ¿Ya? No es del todo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A que hay muchas cosas que hoy también vale la pena, digamos, comprender que habrá temas en donde toque interpretar la Biblia y que eso incluso toca ascenderle, digamos así, a una manera más expresa, de tal manera que todos sepamos. ¿De acuerdo? Porque esos son criterios que van quedando para nuestra época. ¿Ya? Y que si es que Dios le da la solución a un problema, sepa que eso es para compartir con los demás. Y que si eso es santo, está bien, debe ser también así publicado si se quiere. ¿Ya? Porque les digo, no es posible, hablando en términos, digamos, muy normativos, hablando en términos de ley, en términos de procedimientos si se quiere, que nos toque, digamos así, ir todo a ver algo que se escribió hace 2000 años. ¿Ya? No porque esté caduco, sino porque algunas circunstancias ya no están. Y eso hace complicada la aplicación. Porque, por ejemplo, para la época se hablaba de circuncisión e incircuncisión. Hoy ya no se habla de eso. Hoy aquí podríamos poner muchas otras cosas que permiten adecuar, digamos, o si se quiere actualizar. ¿Pero por qué? Comprendiendo qué función, qué rol o cómo se entendía la circuncisión en la época. Porque si yo le leo, como les digo una vez más, y ese es el error, digamos, en el que incurre lastimosamente medio cristianismo, ¿no? En entender las palabras de que fueron dichas en un determinado contexto hace miles de años, hace más de 1000 años, en el contexto actual. Y ahí es cuando se complica. O sea, no se reinterpreta la cuestión. Porque este versículo 15, que es maravilloso y todo, ahora lo entendemos y Dios bendito nos permite entenderle porque nos hemos dado el tiempo y el trabajo de redescubrir Gálatas en su contexto y hacer toda la reconstrucción de eso. Pero fíjense, toca hacer una reconstrucción, es un trabajo doble que toca hacer para entender un versículo. Y a veces se toma un versículo de manera literal y sacada no solo del contexto del párrafo, sino también sacada del contexto histórico, y se aplica algo que se dijo para un contexto de hace 1900 años, ahora. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, es algo que, por ejemplo, acá en mi materia se aplica mucho y se le juzga o se le critica mucho, por ejemplo, al Código Civil, porque el Código Civil fue dado en la época de Napoleón. Y en la época de Napoleón no había bancos, no había cuentas bancarias, no había todo el sistema financiero que hay ahora. Y lo que había, por ejemplo, cuando hablaba de, qué sé yo, de una venta, de un almacén, de un silo, hablaban de silos, para que vean que ahí el tema de cómo se almacenaba la cosa y lo que se vendía era grano. Decía, si es que alguien le vende un silo, le vende con todo lo que hay ahí. Ya está. Y si es que dice que hay 50 y hay 60, le vendió con todo, qué pena. Alguna cosa así. O si es que le vendió con más, hacen una compensación y lo que sea. Pero resulta que hoy, año 2024, ya nadie tiene silos.
¿Me explico? Entonces eso se le achaca, por ejemplo. Algo así me pasa a mí cuando leo esto, ¿ya? No porque esté mal, sino porque eso servía mayormente y era más práctico para la época. Pero habiendo pasado 1900 años, o sea, habiendo pasado casi 2000 años, ¿no les parece que no es tan lógico, digamos, así enterarse así de buenas a primeras? ¿Me explico? O sea, ahora, por así decirlo, nos toca hacer lo que a Pablo le tocó hacer en esa época. Que para la época de Pablo, la ley fue dada hace 2000 años y más. Y le tocó aplicar al contexto que se estaba dando ahí. Y le tocó interpretar. Lo mismo a nosotros. Es lo que quiero decir. Porque la Biblia no se agota en las páginas de una edición. Es mucho más amplia. ¿Ya? Y lo que quería justamente poner ahí en relieve es esto. Que no pensemos que ya con haber ahora leído de nuevo, estudiado Gálatas, ya estamos. No, en realidad no. Recién nos pusimos al día con lo que Pablo sabía hace 1900 años, en el contexto de hace 1900 años. ¿Me explico? Ahora, ya les digo, si yo aplico tecnología, hablando, si queremos poner tecnología, imagínense que yo aplico tecnología de hace 1900 años a nuestra realidad. Podré hacer algo, pero no es mucho, no es operativo. Me sirve de inspiración para con eso operar en lo que hoy tengo. Eso sí. Pero como tal, ya les digo, si yo hoy quiero aplicar este versículo 15 así tal cual, no puedo. No puedo. No puedo. Porque en nuestro contexto cristiano ya no se habla de circuncisión y de incircuncisión en el contexto, en los términos de que se hablaba en esa época. ¿Me explico? Ya no hay ese contexto. Y por eso este versículo que suena hermoso y es cierto, pero ahorita si yo lo quiero aplicar no puedo porque no hay las circunstancias. Porque esto fue dado para otra época. Hoy, por ejemplo, por poner el caso más evidente, digamos, creo que hasta por así decirlo un poco más grosero, podría decir, hablando algo así, porque en Cristo Jesús ni, por así decirlo, ni la prosperidad, ni la no prosperidad son nada sino una nueva creación. Y fíjense que eso para nuestro contexto se entiende más que hablar de circuncisión y circuncisión. ¿Por qué? Porque ahora los que hablan de la prosperidad ponen justamente su énfasis en que eso es lo que hace salvo. Si lo vemos. Ellos ya no hablan de circuncisión. Nadie ahorita habla de que la circuncisión te hace salvo. Especialmente en el mundo cristiano. Vaya y venga con los judíos. Pero en el mundo cristiano en el que nosotros nos vemos, aplicar este versículo es obsoleto. Así tal cual. No da, no se puede. ¿Sí me explico? Entonces toca, ¿qué hacer? ¿Pero eso qué significa que esto no vale para nada? No. Esto nos da herramientas y por eso hice mucho énfasis en el tema metodológico, porque esta es una herramienta que quedó en el tiempo, que nos enseña cómo pensar, que nos enseña cómo interpretar las cosas. Entonces, por eso les digo, aquí ya es fácil, sustituya circuncisión por algo que tenga la misma característica que la circuncisión tenía en esa época. Entonces, si la circuncisión en esa época era un requisito para considerarte sí o sí, ahí sí salvo, entonces ese ámbito, ese aspecto, esa circunstancia, sí va a haber en otros lados. ¿Y eso qué es? Por ejemplo, ahora el énfasis en el dinero, qué sé yo, el énfasis en, no sé, en creer en un ángel, en, no sé, o despojarse realmente de todas las riquezas o de la tecnología o de lo que fuera. O sea, pero en el sentido de decir, si no haces esto, no eres salvo. ¿Me explico? Ahí sí, ahora, y entonces, y solo entonces puedo aplicar esto y se me hace operativo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué quería poner esto en énfasis? Porque hoy nosotros, a los cristianos del 2024, ya, nos toca, y no nos hemos dado cuenta, creo yo, que nos toca hacer eso. Nos toca hacer eso. Debemos hacer eso. Ojo, de manera madura, coherente, en una congregación, en un ámbito, justamente siguiendo un debido proceso y todo, no de buenas a primeras que todo se ponga ahí a tratar de interpretar así de manera tan general.
Pero el asunto es que hoy estamos todos, especialmente la iglesia en general, debe estar abocada, o sea, debe estar o sea, comprometida, si se quiere, con realmente interpretar la Biblia. Porque si ustedes, digamos, ya lo ven, estamos actuando con un libro que habla de una sociedad agrícola, por un lado, o por otro lado, de un momento histórico de cuando el Evangelio recién se estaba comenzando para los gentiles. Circunstancias que hoy ya han pasado. Y querer actuar con eso, con algo que fue dado en esas circunstancias que hoy ya no están, es un poco loco, es un poco peligroso incluso. Entonces, fíjense, es algo muy importante poner esto, el énfasis, en que por eso también Dios nos ha permitido tener herramientas hoy para comprender, y yo creo que la virtud justamente en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, no está tanto, ¿ya? No está tanto en el fondo, ¿ya? Que sí es importante, pero más está en la metodología. Porque el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, especialmente las cartas, las epístolas y todo lo demás, son técnicas o son productos de su época, que interpretaron la Biblia, lo que había escrito de hace años, y lo pusieron en contexto. Vamos, o sea, para ser más evidentes, la Torá estaba dada cuando aún no vino el Señor Jesús, pues, y todo el Nuevo Testamento es una actualización de eso. ¿Me explico? Es una explicación de eso. Pero todo eso que en su momento era novedoso, era auge, ahorita ya pasó. Y ahorita estamos en otra realidad, con otras circunstancias, que sí es nuestro fundamento, pero no es bueno, yo creo que no es incluso hasta operativo. O sea, no movernos de ahí. O sea, por eso les invito siempre a que veamos las cartas, toda la Biblia en general, con una perspectiva más de cómo puedo aprender de aquí. Más de qué puedo aprender es cómo. O sea, aprender metodología, aprender el cómo. ¿De acuerdo? Hagan cuenta que ustedes van a una mecánica. ¿Ya? Yo no quiero, o sea, un buen estudiante no se interesa en que me explique qué es el metal, qué es el perno, qué es un martillo. Lo que me interesa es que el maestro me enseñe cómo arreglo la cosa, cómo funciona para yo poder arreglar. De nada me sirve que yo sepa a la agüita todos los componentes de un motor. Si cuando llega un motor averiado no sé por dónde comenzar. ¿Me explico? Entonces, esa es la cuestión. Y yo creo que es un momento muy importante y que Dios nos ha permitido vivir en un momento muy importante para ponernos con una perspectiva un poco más operativa. Especialmente porque, como nos hemos dado cuenta, mucho de contenido, no es que no sepamos, no es que recién ahorita nos estamos desayunando que uno no es salvo por obras, ¿ya? No, eso ya se sabía, desde el día uno casi de ser cristiano, ¿me explico? Pero lo que sí es bueno aprender es cómo Pablo, con las herramientas de su época, dio un mensaje que era válido según las circunstancias de su época. Y con eso toca vivir ahora. ¿Me explico? Y así les tocará, si Dios no viene antes, a las generaciones que vengan en el futuro. ¿Sí me explico? Entonces fíjense ustedes que la Biblia y el pensamiento cristiano es mucho más dinámico de lo que uno piensa. Es mucho más dinámico, es mucho más interesante, es mucho más vívido en ese sentido. ¿Sí lo vemos? Entonces esto a mí me emociona mucho porque nos pone en un momento histórico trascendental, ¿ya? Importantísimo, porque fíjense ustedes, de Gálatas se seguirán escribiendo tomos y tomos de investigaciones y digamos, y se seguirán grabando horas y horas de video, pero explicando algo que fue dicho para un contexto de hace 1900 años. ¿Me explico? Entonces es cierto, estamos invitados y digamos, somos responsables de leer la palabra y todo lo demás, pero el asunto es cómo lo leemos. Y lo que yo siempre les voy a invitar es a que lo leamos con otra perspectiva. Porque como les digo, buena parte de lo que se sabe ahí de fondo, de lo que querían explicar los apóstoles en su momento, ya sabemos. ¿Ya? Quizá alguna cosa toque darle sí, una ajustadita de tuerca, alguna cosa, una pulidita, por así decirlo, pero no es que no sepamos. ¿Me explico?
Y lo que sí toca, en cambio, lo que no se sabe mucho es cómo es que estas personas, Pablo, Pedro, Santiago, los que escribieron, ¿no es cierto? Es que llegaron a comprender eso y cómo a ellos les fluía y cómo es que ellos se daban el trabajo y era fácil escribir una carta a los Gálatas. ¿Me explico? Hoy, si nos enfrentáramos a un problema como el que Pablo tuvo con esas mismas magnitudes, ¿no? Hoy les aseguro que nadie daría pie con bola. Ni los más grandes teólogos no darían pie con bola. ¿Me explico? ¿Por qué? No porque no sepan el contenido, sino porque es que no se sabe mucho metodología, o sea, no se ha aprendido mucho esto. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, lo que les quería decir en pocas palabras es, por contenido yo casi que no me preocupo. Porque ya les digo, salvo que realmente sea algo, alguien nuevito, pero así nuevititito, posiblemente no sepa. Pero lo que sí creo que es bueno que reforcemos, independientemente de la edad que tengamos y de los años de cristianos que tengamos, es en saber cómo utilizar la Biblia, porque justamente, incluso por eso, y ya para terminar, es muy hábil, digamos, la metáfora de la espada, ¿cierto? La Biblia es una espada y todo lo demás. Incluso se acuerdan que a veces en las iglesias, cuando llegábamos a los cultos, decían, a ver, levante su arma y la pelea, y levantábamos el libro, ¿cierto? Bueno, el asunto es que la espada es una herramienta y hay que saberla usar. ¿Ya? Y de nada me sirve tener la espada y saber qué es una espada, sino saber cómo usarla, saber aprender a moverle, a equilibrarle, lo que sea, saber abrir o sea, a usarla. ¿Ya? Y eso es la cosa, porque una forma muy interesante, digamos, que me ha permitido Dios ver a la Biblia, es justamente como herramientas para defenderme en esta vida. ¿Ya? ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, con esto, fíjense ustedes, dicho esto, Dios bendito nos ha permitido estudiar un libro más de la Biblia, ¿ya? Pero yo creo que con otra perspectiva, creo que con otra perspectiva y que es útil más que nada. Y que lo que menos quiero, como les he dicho, y siempre voy a intentar es no repetir lo que ya tantas veces se ha dicho. Porque si es que voy a repetir lo que alguien ya dijo, mejor le mando a ver o a leer lo que alguien ya dijo. ¿Ya? Y es más bien reforzar algo que de pronto me he dado cuenta de que no se ha reforzado por alguna razón o razones a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente, así que esto, Dios bendito, fue Gálatas. Sí, creo que han sido unas cuantas semanas en donde hemos podido compartir juntos no solo contenidos, sino también un poco de metodología que yo creo que es tan valioso como el fondo. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Y si no, podríamos ir terminando la sesión, terminando la reunión por ahí. ¿Ali? Sí, una cosita, Josuecito y hermanos. En verdad es así como tú acabas de decir, pero si nosotros leyésemos la palabra del Señor con la mentalidad que tenían hace 1900 años y ahora a 1900 años de cuando fue escrito y cuanto más el Antiguo Testamento, prácticamente vivimos en otro mundo, podríamos decir, ¿no? A nosotros nos pasó una vez una cosa que fuimos de Esmeraldas para adentro, ¿no? De Borbón para adentro a unas comunidades y nos topamos con esto. Nos dijeron, ¿y usted de dónde viene? Le digo, de Quito. ¿Y dónde es Quito? Me dice, ¿dónde es Quito? Le digo, de aquí más o menos unas 6 horas, 8 horas de camino. ¿Y en qué vinieron? Me dice. Le digo, en carro. Y me dice, ¿y qué es carro? ¿Qué es? Explíqueme qué es carro. Y me tocó ponerme a explicar, a encontrar la forma más adecuada de explicarle lo que es un carro. Y me hizo pensar muchas cosas eso. Digo, si se despertara, por así decir, alguien del Antiguo Testamento o alguien del Nuevo Testamento, el mismo Pablo, y se encontrara en una de nuestras ciudades actuales, prácticamente, bueno, ¿dónde estoy? Es otro mundo, ¿no? Cada sociedad en la historia va evolucionando en toda su forma de vida, sus creencias, sus costumbres, su lenguaje y todo.
pero hay una cosa que es permanente, que nunca cambiará y que es la que hace que la palabra tenga plena vigencia durante toda la historia, y es el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos ha dado para ir, que Él nos ayude a entender y a aplicar la Biblia en este contexto que nos ha tocado vivir a nosotros. Igual si el Señor no viene antes, pasa 200 años, los hermanos de aquí a 200 años tendrán otra forma de ver, la tecnología será diferente, pero el Espíritu Santo será el mismo y Él, como dice la palabra, conducirá a toda verdad. Esa es la garantía que tenemos de que pase lo que pase a través de la historia, siempre el Espíritu de Dios guiará a su pueblo a acomodar, a reinterpretar, a aplicar en esa realidad que a cada uno le toque vivir. Entonces tenemos esa garantía de que siempre, vean, nosotros leyendo un libro de 1900 años atrás, y podemos entenderlo, y lo podemos entender casi, digamos, bien, como que estuviésemos ahí. Creo que alguna vez les dije, queridos hermanos, que un doctor muy eminente, de acá de Quito me dijo, mire, yo considero que nosotros no podemos entender la Biblia. Es un libro demasiado alto para entender, no creemos, claro. Si le estudia desde esa perspectiva, como cualquier literatura, no lo va a entender. Pero si lo estudia con la unción del Espíritu Santo de Dios, lo entenderá perfectamente y podrá aplicar bien la palabra, aunque haya sido escrito muchos años atrás, porque nosotros pasamos de una realidad a otra, pero Dios no. Él permanece para siempre y Él sabe dar la interpretación correcta en la geografía correcta y en el momento histórico correcto, de tal manera que tenemos esa gran bendición de que siempre el Espíritu nos guiará a toda verdad, nos pondrá como base lo que dejaron escrito y eso la forma correcta de cómo aplicar a nuestras vidas y cómo no poder decir, creo que todos podemos decir amén. Si es que le digo que a cada uno de nosotros, cada una de las partes de la Biblia nos ha servido para edificar nuestra vida, para consolarnos, desafiarnos, instruirnos y todo. ¿Por qué? Porque es la palabra eterna de Dios. Con esa garantía y todo lo que tú estás diciendo, Josuecito, creo que queda clara la situación, pero siempre, siempre es el Espíritu Santo de Dios quien nos conduce a toda verdad y nos permite reinterpretar, por más media difícil que sea, y adaptarlo a nuestra realidad. Eso. Efectivamente. Hermana Digna. Hermana Digna. Estaba levantando la mano. ¿No? Ah, ya. Ahora sí. Hermano Josué, perdón, hermano Josué, solamente quiero decir una frase para terminar o concluir lo que dijo el hermano Manuel. El Señor dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, ¿no? Entonces, sí, como dijo el hermano Manuel, lo ha dicho usted, pues nosotros vamos a cambiar, esta generación cambiará, pero la palabra del Señor no. Como ha pasado, como lo hemos visto, como usted ahorita me ha enseñado, de que esta palabra tiene escrita más de 1900 años, y sin embargo, mire, es como que si la hubieran escrito ayer. Entonces ahí viene la palabra, esa frase que dice el Señor, todo pasará, cielo y tierra pasará, mas mi palabra será eterna. Y eso lo estamos viendo, hermano Josué. Solamente eso era. Muchas gracias. Así es, efectivamente. Amén. Gracias entonces a todos y con esto creo que Dios bendito podemos terminar un libro más de la Biblia. Así que nos quedan muchos por seguir revisando y ya les digo, ¿no? Con otra perspectiva seguramente y Dios igual nos seguirá enseñando a través de todo lo que nos dejó escrito. ¿Sí? Bendito Dios entonces.